la economía mundial y del capitalismo contemporáneo continúa, pese a la tregua que ha planteado el gobierno de Estados Unidos. Bueno, muchos sostienen que la bravata de comienzo de abril de aranceles para todos los países, en distintos niveles, por supuesto, fue el planteo de máxima de una política de sanción vía aranceles por parte de Estados Unidos, y que las idas y vueltas han generado esta tregua, pero una tregua que no incluye principalmente a China, ni a China ni a otros países vinculados estratégicamente a China. Y ahí creo que está el tema central de lo que acontece hoy y que es importante ser analizado eh, por ámbitos de la izquierda en sentido amplio, por el movimiento popular, principalmente de trabajadoras, de trabajadores, y tener en cuenta que hay una reorganización espacial del capitalismo mundial. Lo que era hegemónico y marcaba tendencia en la tradición histórica del capitalismo por siglos incluso, tiene que ver con el carácter hegemónico del capitalismo en lo que se llama Occidente, principalmente ahora Estados Unidos, pero antes Gran Bretaña, de alguna manera antes Europa, la alianza Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña, incluso Japón, que siempre explicamos que no es Occidente, pero era parte de una cultura en materia de relaciones económicas orientada al desarrollo del capitalismo. Son los que configuraron el llamado Grupo de los Siete, que intentó establecer políticas gubernamentales de 7 potencias hegemónicas del sistema mundial. 4 países europeos, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia, 2 países norteamericanos, Canadá y Estados Unidos, y Japón. Ese fue el grupo de los 7 que intentaba darle rumbo a la economía mundial en contraste con lo que representaba el mundo del socialismo. Más allá de las divisiones entre la Unión Soviética y China, bueno, representaban una parte muy importante de la población mundial, un territorio importante del desarrollo contemporáneo, y por lo tanto el G7 intentaba armonizar políticas en un tiempo muy concreto, hasta que la ruptura de la bipolaridad hizo crecer al G7 como G8, y fue la incorporación de la Rusia que promovía la restauración del capitalismo en ese inmenso territorio que es Rusia. Bueno, la historia cambia, los procesos son complejos, y el G8 terminó de desarmarse por no confianza de los sectores hegemónicos de Occidente con Rusia, sobre todo desde el 2014, y los problemas que se plantearon territorialmente en lo que luego termina derivando en la confrontación en Ucrania. Un tema que sigue generando mucho ruido porque muchos no terminan de entender la posición de Estados Unidos. Un Estados Unidos que siente que aportó en demasía en el conflicto y que no está en condiciones de continuar, no tiene condiciones nacionales ni internacionales para continuar exacerbando ese conflicto bélico, financiando a la OTAN, financiando a Ucrania, e incluso en la bilateral con Ucrania intenta que se le pague la asistencia financiera, militar, con recursos naturales, con bienes comunes. Digamos que es parte de lo no escrito en muchos contratos de deuda, en muchos convenios comerciales, financieros, monetarios que acontecen en estas horas,
donde el capital transnacional occidental, de nuevo, Estados Unidos, Europa, Japón, demandan bienes comunes. Estados Unidos tiene una importante dotación de recursos naturales, de bienes comunes. No así Europa, no así Japón, y por lo tanto son dependientes en ese sentido, y por lo tanto buscan desde su capacidad histórica de dominación hacerse de bienes comunes que son cuantiosos en África, en Asia, en América Latina. Bueno, de hecho América Latina se incorpora al capitalismo mundial como proveedor de materias primas, como proveedor de minerales. Y hoy América Latina y el Caribe sigue siendo un importante proveedor en ese sentido. Bueno, pero retomando el hilo de la conversación, queda claro que la conflictividad tiene que ver con que Occidente ha perdido peso específico en la producción y circulación de mercancías, servicios y capitales a manos de Oriente. Cuando decimos Oriente, principalmente decimos China. Claro, también podemos decir India. Y China e India son un tercio de la humanidad. China e India son los dos países que en los últimos 20 años explican un crecimiento de la producción y circulación por encima del promedio de la economía mundial. Bueno, es un dato relevante entonces para pensar cómo se desarrolla el sistema mundial contemporáneo, el sistema mundial capitalista contemporáneo, donde el epicentro de la producción, que es el eje de la riqueza, esto es algo que sustentó originariamente la escuela de economía política clásica con Adam Smith, su investigación acerca de la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, bueno, está en la teoría del valor trabajo, en la producción material de bienes y servicios, que es lo que cambia sustancialmente el eje de los estudios económicos a los pensadores previos a la escuela clásica. Claro, luego Marx va a desarrollar la crítica de la economía política porque él va a plantear, bueno, si es el trabajo el creador de riqueza, que hay algo que hace que los trabajadores no perciban el producto del trabajo social. Y desarrollando la ley del valor, crea la propia ley del valor marxista y por lo tanto el plusvalor. Y justifica, por lo tanto, con esa aportación teórica a la fundamentación de la revolución. Bueno, una revolución que luego se hizo en su nombre y claro, tiene matizados balances políticos sobre lo que se hizo, pero esa es la historia de la revolución en Rusia, en China, en Cuba, en Vietnam, en Nicaragua y de alguna manera, aunque tiene especificidades, hasta en Irán, que tiene un componente religioso que diferencia a los otros procesos. Pero claro, la respuesta ha sido muy violenta para tapar toda expectativa o proceso de revolución. Por eso la fortísima ofensiva del capital luego de la ruptura de la bipolaridad marca una tendencia donde el eje era la liberalización de la economía. Y esa liberalización de la economía, con las propias leyes del desarrollo de las fuerzas productivas, los capitales de Occidente buscaron rentabilidad en Oriente. Y después de 40 años, esa acumulación de inversiones en Oriente representa la realidad actual de una inmensa acumulación de capacidad productiva y de circulación de mercancías, servicios y capitales en Oriente, principalmente en China. Y ese es el problema que hay hoy. Hoy lo que se disputa es quién dirige el sistema mundial. Si las potencias tradicionales del capitalismo con una historia de violencia, de ocupación, de colonialismo, de saqueo, incluso de cacería de población en África, de genocidio de los pueblos originarios en América,
Bueno, esa tradición está disputada ahora por nuevas formas que aparecen desde Oriente. Y en todo esto que estamos señalando es importante lo que los pueblos definan cómo va a ser el futuro cercano, el futuro inmediato, y vale principalmente para el pueblo de Estados Unidos, para los pueblos de Europa, para el pueblo de Japón, para los pueblos de eso que se llama Occidente, que incluye esos territorios de la dependencia, que cuando había condiciones de bipolaridad dieron lugar a lo que se conoció como Tercer Mundo. Es el proyecto de países no alineados que intentó un desarrollo económico, político, con gestos de independencia, y eso supuso ciertos desarrollos teóricos y la posibilidad de pensar en perspectivas de independencia nacional. Bueno, hoy todos estos son temas en debate, en discusión. Digamos que este traslado del eje productivo por mejores condiciones, que incluso genera desarrollos tecnológicos de punta, porque claro, hoy China no solo disputa en la producción material, sino en desarrollos científicos tecnológicos. Por eso incluso Trump ha tenido que plantear excepciones a la política de aranceles en algunos bienes de vanguardia, como son las computadoras, los teléfonos, los microchips. Suena curioso, pero es un poco de realidad de la presión de las propias empresas estadounidenses que necesitan más de China que China del propio Estados Unidos. Bueno, este es un tema interesante porque la pregunta es qué pasa con los pueblos, insistamos, no solo los de Occidente, los de Oriente y sobre todo para quienes pensamos y actuamos desde territorios de la dependencia, como puede ser África, Asia o América Latina. Es importante recrear condiciones para un pensamiento emancipador, para una política emancipadora en nuestros países, para que se piense más en la cooperación entre iguales y no una lógica de subordinación a las potencias hegemónicas tradicionales. Y en el debate de cómo reestructurar el mundo, pensar cuál es el lugar para la independencia de los pueblos de América Latina, de Asia, de África. Hasta la próxima.